Vale, pues nada, encantada de veros otra vez. No sé si me merece compartir aquí ahora Hoy es la última sesión que tengo con vosotras, ¿vale? Aunque seguiré el chat con Marga durante el resto del curso, pero así vernos, aunque seguramente me cuelen alguna de las sesiones de Marga, pues va a ser hoy el último día. En qué quiero organizar estas 2 horitas? Quiero daros feedback del trabajo que hicisteis durante este tiempo por el Drive, que hay algunos trabajos que están muy interesantes, que yo incluso os animaría a poder replicarlos y otros, bueno, que hay alguna cosilla que me gustaría comentaros. Vamos a ver eso un momentito. Y luego quiero intentar que quede claro el vínculo que hay, el vínculo, la secuencia que hay de hablar de desigualdades de género para hablar de violencia, ¿no? Que es cómo hacemos ese camino, ese caminar entre las desigualdades de género y la violencia, que no es un salto, que es un camino. Y a veces parece que lo trabajamos como dos cosas separadas, ¿no? Quienes trabajamos en igualdad o quienes trabajamos en violencia, cuando en realidad es pasar de un lugar a otro, pero transitar por el mismo camino. Entonces ahí me quiero detener un momentito. Yo sé que muchas de vosotras trabajáis en violencia o os habéis formado en violencia porque lo vi en el cuestionario, pero vamos a hacer una clasificación muy sencilla de las violencias. Os voy a dar alguna información, ¿no? Algún detalle para que tengamos un marco común con el que hablar, porque en la segunda parte de la sesión, que no vamos a tener descanso, por cierto, como la otra vez, ¿vale? Porque no nos da para tanto. Nos vamos a ir a salas, seguramente con los micromachismos también, pero al final seguro nos vamos a ir a salas porque me apetece que podáis reflexionar entre vosotras sobre los casos de violencia que tenéis, tanto los que tenéis porque tenéis detectados como aquellos que tenéis en sospecha, ¿vale? Eh, Como esto lo haremos en grupos pequeños, en salas como la otra vez, quienes no tengáis micro, por ejemplo, cámara sería estupendo, pero quienes ni siquiera tengáis micro, os animaría a que para ese rato os conectaréis aunque fuera desde el teléfono móvil, ¿vale? Porque si no es un poquito raro. Mirar una cosa, voy a compartiros. Qué pequeño lo veo. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a compartir la presentación porque quiero que veamos un momentito. ¿Veis? Sí, pero en pequeñita. En pequeña. A ver. Vale, pues nada, esto es lo que os he dicho. Esta es la vulva de Emily Dickinson, de otro de las obras de Judith Chicago, que no sé si alguna se metió a husmear ahí la obra por internet. Bueno, si no lo habéis hecho, os invito a hacerlo porque de verdad que es preciosa. Bueno, trabajo grupal. A ver, ¿qué he visto? Algunos trabajos he visto que son muy buenos. Rescato tres. La verbena feminista, la visita guiada por la ciudad y el uso y manejo de tecnología. Por qué os digo, ahora los vemos un momento, ¿vale? Os digo que son muy buenos trabajos, que están muy bien ajustados, porque a lo largo de todo el trabajo, de toda la reflexión que hacen, incorporan elementos clave sobre cuestiones de género. ¿Mm? Tanto por la presencia de mujeres, que es pues, bueno, pues una cosa básica, como elementos que permiten transformar las relaciones de poder que se establecen y que son el origen de las desigualdades. Voy a abrirlos un momento. ¿Veis en vuestras pantallas ahora los trabajos? No, no se ve. ¿No se ven? No, Ah, no. a ver, perdonad. Voy a compartir todo mi ordenador, ¿vale? ¿Ahora?
Ahora sí. Sí. Mirar. No sé, una visita guiada. Voy a pasarlos deprisa porque los tenéis todos aquí, los podéis ver, ¿vale? Pero a la hora de esbozar el por qué se necesita esta actividad, aquí ya se pone claramente de manifiesto el enfoque. El enfoque es feminista, se hace porque hay un enfoque androcéntrico a la hora de establecer las ciudades. eh, Se invisibiliza a las mujeres. ¿Os acordáis lo que hablábamos del androcentrismo, no? Es una manera de destacar la historia y la importancia de las mujeres en el entorno. Voy a dejar de tocar la pantalla que luego va a salir el vídeo ahí. Bueno, los objetivos, rescatar a personajes femeninos, y ahí hay una parte que tiene que ver con mujeres, ¿no? Rescatamos a mujeres, que a lo largo de la historia han tenido un papel importante en ponerlo en valor. Rescatamos a mujeres para poner en valor lo que han hecho, para poner en valor el trabajo o las actividades de las mujeres, dar a conocer a la población de nuestra ciudad otra parte de la historia, nunca contada con un enfoque feminista, ¿no? Esto es muy transformador, contar la historia desde otra mirada, contar la historia desde la mirada que no es la habitual, ¿no? Que no es androcéntrica, promover una visión feminista de la historia. Esto además es muy transformador a nivel social, ¿no? Es posible mirar la vida de otra manera, ¿no? Eso transforma las relaciones, incentivar y reivindicar el papel de la mujer en la historia. Os animaría que siempre que habláramos de mujer, aquí lo pusiéramos siempre en plural, de las mujeres, ¿vale? Atendiendo a lo que hablábamos de la interseccionalidad, de que la mujer en realidad no, que es la mujer, ¿no? La mujer somos las mujeres en esa, bueno, en esas diferencias también que hay entre nosotras, ¿no? Así que siempre que podáis, hablamos de las mujeres y de los hombres, a no ser que hablemos de una mujer particular. Bueno, mirar. Responsables, personas expertas. Otra cosa muy interesante que tiene este trabajo es que hace un uso del lenguaje inclusivo casi todo el tiempo. ¿Mm? Agentes con implicación, tiempo, bueno, estos son como cuestiones básicas. Es verdad que tiene una muy buena secuencia lógica, además del trabajo, ¿no? Documentación, búsqueda de profesionales, documentación bibliográfica, un guión, la comparativa de las calles y su localización. Hablábamos que cuando hablamos de perspectiva de género, la perspectiva de género es un enfoque relacional, que se tiene que relacionar con los hombres. Entonces, que ellas hayan puesto esto aquí es muy interesante. Perdona Isabel, se te ha cortado lo último que has dicho. Perdonad. El hecho de que ellas en el trabajo hayan puesto esta actividad de comparar las calles dedicadas a hombres y a mujeres es muy interesante porque os decía que las relaciones de género, o sea, que el género es relacional, entonces que estén las dos partes es fundamental y además va a poner de manifiesto, con el tema de las calles, que no sé si lo habéis hecho en vuestros municipios, es muy fácil porque las calles de nombre de mujeres son religiosas, fundamentalmente religiosas o reinas, o no, monjas es un poco ese, o vírgenes, ¿no? Monjas vírgenes o reinas. Entonces, en comparación con con los hombres, da muchísimo juego trabajar esto, ¿no? Porque trabajas la invisibilidad, el rol de las mujeres, ¿no? Como madres, vírgenes, monjas, cuidadoras, reinas, en ese papel, ¿no? Normalmente secundario. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. No, pues ahora me has dicho que me lo vas a decorar. Eso no sabe. Vale. Pues bueno, esto es muy interesante, ¿vale? Porque además va a poner de manifiesto esto, no solamente la invisibilización, sino cuando se nos visibiliza, cómo se nos visibiliza. Y esto permite trabajar con las mujeres con las que hacemos la actividad y con los hombres, ¿vale? Bueno. Pero mucho que me les he traído de París todo el viaje puestos y no se ha gastado. La del viaje de París tiene que no silenciar soy su yo, micrófono.
Vale, voy a seguir. Bueno, Ahora te he dicho esto y ahora no tendré batería, ¿sabes? sí, espera, Efectivamente. voy a ver si puedo silenciar a esta persona. Es Ainhoa otra vez. A ver, mira, que ahora tengo los permisos para silenciar. Vale, yo creo que ya están silenciadas. Que me despista un poco. Bueno, estos tres trabajos están están muy bien hechos por esto que os digo, ¿vale? No voy a pasar por los tres porque los tenéis. ¿Qué he visto en otros? En otros he visto que en general, y hablando solo de planificación, hay una secuencia muy débil entre objetivos, actividades e indicadores de evaluación. Planteáis unos objetivos, muchas veces muchos objetivos, ¿no? O sea, algunos son muchos objetivos, otros objetivos que habéis planteado en realidad no serían tanto objetivos, sino actividades para llevar a cabo los objetivos. Pero bueno, esto tiene más que ver con planificación. Y lo que sí hay es poca secuencia. He visto que hay poca secuencia. Y sí que os animo a que cuando programamos algo y desde perspectiva de género o en general, ¿no? Que tenemos nuestros objetivos, es una cascada. Tenemos pocos objetivos y luego actividades que respondan a los objetivos y los indicadores, al menos, deberían ser indicadores de resultados de los objetivos, ¿no? Aunque no marquemos indicadores de proceso, de impacto, pero por lo menos sí indicadores de evaluación de los objetivos. Bueno, yo ahí os animaría a que le pudierais dar una vuelta en general, a la planificación, que muchas veces lo vemos, ¿no? Que hay unos objetivos y de pronto hay un montón de actividades que no responden a los objetivos o que en los objetivos aparecen cosas muy interesantes y cuando llegas a la actividad eso se diluye, ¿no? Y no está recogido. Entonces ahí yo creo que en planificación menos es más siempre, ¿no? Hay algunos objetivos que incorporan a mujeres de algunos trabajos, pues en el del parque de atracciones, por ejemplo, que en los equipos de trabajo haya mujeres, ¿no? Hay algunos objetivos que incorporan directamente a mujeres, pero no se transversaliza el género de la misma manera en que se hacen estos tres que os pongo arriba, ¿no? Por ejemplo, en la verbena feminista, cuando se habla pues de incorporar elementos como el punto violeta en las fiestas, porque tiene que ver con violencias, ¿no? Cómo hacer un espacio de ocio seguro para mujeres, teniendo en cuenta otras cuestiones que tienen que ver con el acoso, con las violencias sexuales, con los grupos de mujeres, ¿vale? Entonces, no es solamente cuando trabajamos desde perspectiva de género, no es solamente incorporar a mujeres, que también, sino que hay que hacerlo intentando romper estructuras o transformar estructuras o por lo menos teniendo en cuenta que se dan estructuras de poder, ¿vale? En algunos casos también he visto que hay confusión entre género y sexo a la hora de nombrarlo. Aquí he puesto un literal, pero había más cosas, ¿no? Equidad de género en la plantilla. Se ponía en un trabajo. La equidad en la plantilla se estaba refiriendo a que en la plantilla hubiera cierta equidad entre el número de hombres y mujeres. Eso es equidad por razón de sexo, no por razón de género. A veces confundimos. El género no es una variable de estratificación social como es el sexo. El género, como hablábamos, ¿os acordáis en la primera sesión? Tiene que ver con un enfoque que tiene en cuenta cómo hombres y mujeres en el accionar de la vida cotidiana dentro del sistema patriarcal están en situación de desventaja. Y que es histórico y que ¿no? median ahí los roles y estereotipos de género, la división sexual del trabajo, ¿os acordáis? Ese es el género, ¿no? Esa mirada, esa perspectiva, ponerme las gafas para ver que la realidad se construye de esta manera, pero no es una variable no es una variable de estratificación social. Y ni siquiera el género, cuando hablamos de género como una cuestión identitaria, ¿no? Tampoco es una variable de estratificación social, cuantitativa, porque tiene un elemento cualitativo muy importante. Bueno, y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención cuando he revisado los trabajos, y me imagino que tiene que ver porque yo no di la indicación directa, porque di por hecho que estaba en vuestras cabezas, ¿no? Esto de dar por hecho a veces las cosas y a veces también nos pasa en género, ¿no? Que damos por hechos las cosas cuando no están, ¿no? Yo había dado por hecho que al estar en salud mental esa variable iba a estar muy presente en vuestros trabajos, ¿no? Que cuando yo os dije, vamos a desarrollar una actividad que tenga que ver con, ¿no? En la que se incluya la perspectiva de género,
yo pensé que daba por hecho que esta otra, ¿no? Que esta otra interseccionalidad iba a estar presente y no ha estado. Y me ha llamado mucho la verdad que me ha llamado mucho la atención. Pero digo, claro, es interesante cómo a veces, aunque tenemos en la cabeza, ¿no? La interseccionalidad, la triple discriminación, ¿no? Mujer por ser rural, por tener problemas de salud mental, por tener violencia, ¿no? Como cuando en lo teórico lo decimos y, ¿no? Se nos viene ahí el cuadro, la imagen de las interseccionalidades, de pronto, cuando me pongo a verlos así en el ordenador, los trabajos, no estaba. Y es verdad que me llamó mucho la atención. Simplemente os lo quería dejar aquí. Asumo parte de mi responsabilidad, ¿no? Que no lo dije, pero porque di por hecho que iba a estar. Pero sí me ha llamado la atención. No voy a... No, os he dejado en el Google Drive algunos comentarios, ¿vale? Para que los veáis los grupos si queréis. Yo creo que hay ahí materia para poder hacer algún trabajo, pedir algo al IRPF. Yo creo que la verbena feminista y la visita guiada por la ciudad, incluso el de la tecnología, para hacer contenido con población joven, me ha parecido brillante. El de uso y manejo de tecnología está muy bien también. Os animo a que lo veáis. Porque no es solamente el uso y el manejo, sino qué contenidos se van, ¿no? Cuando habla. Y si generamos contenidos, ¿qué contenidos vamos a generar para que esos contenidos rompan con estereotipos sexistas, ¿no? Y ahí es donde vamos incorporando esta mirada. No solamente porque tengamos a chicas que estén programando o haciendo contenidos, sino que lo que vamos a hacer va a ser algo transformador. Bueno, dicho esto, os agradezco muchísimo que lo hayáis hecho. Os dije en algún momento que si veía que estaba la cosa muy en marcha, os iba a mandar como una variable que complejizaba, pero no me ha parecido que cupiera, ¿no? Porque veía ahí algunas cosas de forma que veía que se me iba. Lo que os iba a haber pedido es que tuvierais en cuenta que en esas actividades que estabais poniendo en marcha iba a haber mujeres que habían sido víctimas de violencia de género y que vosotras sabíais, ¿no? Entonces, si cambiaba en algo la planificación que estabais haciendo sabiendo que había mujeres en esa situación. Esa era la complejidad que os quería meter, pero he visto que no, bueno, que mejor lo veíamos, ¿vale? Por eso nos la mandé. Una cosa, nada, que voy a tardar un minuto, pero para que entendáis esto, bueno, para yo lograr transmitirlo mejor. Cuando la evolución en las políticas de igualdad, lo pongo como en esta flecha, parte de la eliminación de las barreras legislativas, que es la igualdad formal, ¿no? Que es que las mujeres tiene que haber igualdad ante la ley, ¿no? En España hay igualdad ante la ley, excepto ¿sabéis dónde no? No os veo mucho. ¿Sabéis dónde no hay igualdad real en la ley? ¿Dónde hay una barrera legislativa? En los juzgados. ¿En los? En los juzgados. ¿De los juzgados? ¿De dónde? En los juzgados del país. A la hora de aplicar las leyes. Pero digo, Ajá, ¿pero en qué sentido? pues que igual los jueces, o sea, con la ley en la mano, la ley de igualdad en la mano, el juez la interpreta de una manera que no beneficie o que no sea justa para la mujer que sea víctima. Eso diríamos que hay un androcentrismo claro, ¿no? En el sistema judicial, que estoy súper de acuerdo contigo, pero no es una barrera legislativa, ¿no? La ley aplica a todo el mundo por igual, ¿no? Aunque luego la interpretación que se haga, claro, quien hace la interpretación obviamente tiene su punto de vista y bueno, ya está. Ahí está el caso de la manada, ¿no? Cuando se dictó abuso y no agresión, ¿no? Que lo cual es un disparate, en mi opinión. Pero claro, no soy jueza. Pero no es eso, Ainhoa. En España todavía se mantiene una barrera legislativa para las mujeres. No sé cuál es. En la Constitución española, la Constitución que rige nuestro ordenamiento jurídico, hay una barrera legislativa
que es el acceso al trono, ¿no? Todavía el Ah, acceso al trono de la familia real accede el hijo primogénito o el primer varón, ¿no? Está algo así redactado. Esas son las barreras legislativas. Eso es lo primero que en políticas de igualdad se reguló, ¿no? Que no hubiera barreras legislativas directas. Luego hay barreras indirectas también, pero las directas, que tú digas, mi ordenamiento jurídico no incorpora esta discriminación. Lo siguiente que hubo son las medidas de acción positiva o las políticas de igualdad, ¿vale? Las medidas de acción positiva, yo creo que las conocéis muchísimo porque también en el ámbito ¿no? de la salud mental y de la discapacidad, por la parte que os toca, están muy presentes. En temas de género también están muy presentes las acciones positivas, de la misma manera que cualquier otra acción positiva, es decir, acciones temporales que se ponen en marcha para atender una situación de desigualdad y discriminación que cuando se supere, la acción positiva desaparece, como cualquier otra acción positiva. Y luego políticas de igualdad de oportunidades. Si os acordáis de la sesión anterior que decíamos que el sujeto neutro de las políticas públicas es ¿no? el varón heterocis normativo, ¿no? Ese es el sujeto neutro de las políticas públicas. Cuando hacemos políticas de igualdad de oportunidades para mujeres, ¿no? Desde perspectiva de género, para mujeres son políticas de inclusión que llamamos. ¿No? sobre la política central incluimos a las mujeres, las áreas de mujer, las concejalías de mujer, las áreas de igualdad. Todo eso son las leyes de igualdad, ¿no? Son políticas sobre lo neutral de lo que hay, hago cosas para mujeres, ¿vale? Que pueden ser más feministas o menos, pero que son para mujeres. Y la evolución de las políticas públicas sigue hacia un mainstreaming de género, que era lo que yo buscaba un poco en el ejercicio. El mainstreaming de género yo creo que ya para todas es sabido, ¿no? Que es cómo incorporamos la igualdad de oportunidades en todas las políticas y en todos los niveles de las políticas. Es decir, en urbanismo también las políticas urbanas deberían hacerse con enfoque de género. Las políticas, no sé, en deportes se debería tomar en cuenta la perspectiva de género. Y así en todo, ¿no? Que tú dices, pues no tendría que haber un CERMI mujer. O sí, porque hace falta una acción positiva, pero es que el CERMI tendría que tener la perspectiva de género incorporada, ¿no? ¿Tiene que haber un Ministerio de Igualdad? Pues sí, porque todavía hacen falta acciones positivas por la discriminación que hay, pero la igualdad debería atravesar ¿no? Todos los equipos de gobierno. Bueno. Y hacia donde decimos, o algunas decimos que se debería tender, y yo creo que hacia donde es la tendencia, es hacia incorporar en la planificación, en las políticas, en los programas, esta estrategia dual que dice, todavía necesitamos medidas de acción positiva porque las mujeres están o estamos en situación de discriminación en muchos lugares, pero además tiene que ser obligatorio incorporar Se te deja de escuchar. sí, te perdemos. O sea, que si hacemos un programa de empleo... ¿Se me deja de escuchar? Ha habido un ratinín que se te entrecortaba la voz. Ahora ya bien. Ya bien, perdonar, decirme, ¿eh? No sé Vale. si voy a poder mejorar mucho, pero bueno, eso, que necesitamos tener esas dos miradas, ¿vale? Que es lo que yo intentaba con el ejercicio. Y que esos 3 ejercicios que vais a ver ahí lo logran porque hacen, por ejemplo, el de la verbena feminista, pues incorpora puntos violeta porque entiende que hay que hacer una medida de acción positiva para las mujeres que son quienes están sufriendo violencia, ¿no? Y ahí incorpora esta parte de acción positiva, pero además establece ¿no? un espacio de ocio para hombres y mujeres con un enfoque feminista, ¿no? Incorpora ese enfoque feminista o de género de forma transversal en el diseño del ocio. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Nada, esto era por recordarlo, pero ya lo voy a pasar, ¿vale?
La clave que os tenéis que quedar es que el enfoque de género establece las relaciones de poder, es la asimetría. Cuando hablamos de enfoque de género, hablamos de relaciones de poder y de asimetría. Eso es lo que nos aporta el género y eso es lo que aporta el concepto teórico que aporta el género es esto, que se establecen las relaciones de poder. Eso es lo fundamental, que no nos quedemos que el género son cosas de mujeres, ¿vale? Y mirad, voy a poneros este vídeo. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a poneros este vídeo porque lo que yo quiero que hagamos ahora es intentar vincular qué pasa con esto del género y con las violencias, ¿vale? Voy a poner un vídeo que yo creo que son 4 minutillos, ¿eh? No... A ver dónde lo tengo. Aquí. Dejarme que lo comparta. Tengo que compartirlo con sonido. Lo voy a compartir, me decís si suena, ¿vale? A ver. Igual ya lo habéis visto. A ver. Compartir sonido. ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado qué? ¿Lo ¿No te ha oís? pasado nunca que se te estropea el coche? Sí, se oye bien. ¿Se oye bien? Vale. Pues le doy a play, ¿vale? Y lo pongo en grande. Por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. ¿Y crees que sabes qué pieza es? Entonces te lleva a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto. De esa manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Espera, porque es que lo he escuchado esta mañana otra vez para ver que me cuadraba y lo he puesto rápido. Como los jóvenes que ponen eso rápido. Pues yo también tengo este puntillo de joven. Ahora. ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado qué? ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. ¿Y crees que sabes qué pieza es? Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto. De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella. Como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué. Porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos. Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta, oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves una tía al otro lado de la barra? Y dices, ¿y por qué no? Y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir, no sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decides irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Lo que te has cambiado de acera por la calle Para evitar que te intimiden con piropos. ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar una ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado? ¿Qué has sentido que tus opiniones ¿Se tienen menos en cuenta en tu trabajo? ¿Por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho, A ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz. Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí.
compartir. No sé si habíais visto el vídeo. No, yo no lo había visto, pero a mí sí que me gustaría compartir una cosa que viene con el vídeo, si me permitís. Un minuto. Sí. Vale. Yo tengo una hija, bueno, yo hace 2 años que nos hemos mudado al mundo rural de la ciudad y quería estudiar mecánica. Y se apuntó en formación profesional de mecanizado, de mecánica. Era la única chica en los 2 años o 3 años que duraba el grado y ni la han tratado bien los profesores. ¿Sí? Y es real, ¿eh? O sea, se ha tenido que cambiar se ha ido a informática. Y los propios compañeros de clase le mandaban a barrer el taller. Ya está, como apunte. ¿Por qué crees que pasaba eso, Ainhoa? Porque era mujer. Al 100%, y mi hija lo sabía, y bueno, la directora de hecho se lo advirtió de que le iba a costar un montón encajar en el grupo, de que las mujeres que entraban en mecánica tenía que ser por una vocación impresionante, no porque viera mi hija un futuro viable en ser mecánica, ¿no? Sino por una vocación como muy profunda, ¿no? Y bueno, y al final el año pasado lo pasó muy mal, y este año no se lo esperaba, y este año se ha cambiado, ha repetido curso incluso, ha perdido un año, pero ha preferido perder un año y se ha metido en algo más femenino. Está mejor, ella está mejor. Pero cuando decimos, te agradezco mucho que hayas compartido esto. Ayer estaba dando una formación a profesionales en el ámbito de las drogas y había una técnica, una psicóloga, no sé qué era, que decía, ya mayor, ella, y decía, pero claro, yo lo que no entiendo es que ahora, hoy en día, los hombres y las mujeres pueden elegir cualquier carrera. Entonces, ¿por qué éramos como 40 y había pues 4 chicos, ¿no? Un poco aquí está la representación de Burgos, pues allí ayer había la presentación aquí en Sevilla de 4, ¿no? Y el resto mujeres. Ella decía, bueno, es que ahora mismo todas las mujeres, ¿no? Entonces es que porque las mujeres eligen las carreras sociales porque quieren, ¿no? O sea, no eligen ingenierías ni tal porque no quieren, ¿no? En esta falacia de la igualdad, ¿no? Y surgió, salió este tema, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las mujeres no elijan carreras que están muy masculinizadas o que si las eligen se vayan? Que es lo que hablábamos el primer día con qué pasa con los programas androcéntricos de atención en los que en las entidades no hay mujeres, o si vienen se van. ¿Por qué se van, no? ¿Por qué se va tu hija? Porque recibe claramente que no es su sitio, ¿no? Este no es un lugar para ti. Fíjate que tu hija será súper joven, claro, para estar en esa... Tú eres súper joven, con lo cual tu hija súper jovencísima, ¿no? Me parece muy interesante esto que comentas, no sé si quiere alguien tomar la mano, ¿no? He puesto el vídeo para que podamos un poquito hablar de esto, de estas situaciones de discriminación clara, ¿no? Muy sutiles, porque nadie le ha dicho no puedes matricularte aquí, pero claramente no querían que estuviera, ¿no? Y ella lo ha entendido y se ha marchado, ¿no? No sería una barrera legislativa, ¿no? No es una discriminación directa, pero claramente es una discriminación indirecta que hace que te vayas, ¿no? Que no es tu sitio. ¿Qué os parece a las demás? Hay aquí un chat. Buenos días. Buenos días, Eva. A nosotros se nos ha dado una situación que no tiene nada que ver con esta, porque, bueno, pues si tu hija quiere ser de una determinada profesión, pues es muy triste que no pueda realizarse por todos los prejuicios que la vayan a rodear. Pero nosotros organizamos una carrera solidaria hace unas semanas y fue muy curioso porque había que montar pues el escenario, había que poner cosas y tal,
para recibir a los asistentes, ¿no? Y entonces una compañera dijo que, claro, que cuántas manos de hombres había para hacer esas tareas. A lo que otras compañeras, que es que además ha coincidido, pues que el ratio ese día era de 2 trabajadores varones por 10 o 12 trabajadoras mujeres que han desempeñado totalmente las mismas funciones, han movido las mismas vallas que me iban a mover los hombres, o sea, no había que levantar, no había que ser luchador de sumo ni nada, o sea, podían colocarse todos, pero claro, la pregunta fue, pero ¿y con cuántos hombres del equipo podemos contar? Digo, pero hombres, ¿por qué? Dice, no, porque claro, hay que poner las vallas, hay que inflar los chismes. Y yo, vamos, luego ha salido todo de adelante y no nos hizo falta contar con ayudas especialmente de hombres. No tiene nada que ver con el ejemplo, en el sentido de que, pero nos llamó muchísimo la atención porque como desde hace años también, pues eso se ha puesto en funcionamiento el Comité de Igualdad y tal, pues todavía no llega a donde tiene que llegar, pero fue buenísimo porque mis compañeras estaban alucinadas y entonces hubo un poco de luego cachondeo y están ellas bailando con las vallas de la gente, con las vallas que es como si cogieras un caramelo, o sea, no pesaban nada, ¿no? Vallas preparadas para, ¿no? Y hasta la más chiquitina tenía una valla y estaban allí bailando con las vallas cuando terminó la carrera solidaria, o sea que fue... Eva, tiene todo que ver con el ejemplo porque de lo que estamos hablando es de cómo estos micromachismos, ¿no? Este concepto que acuña Luis Bonino en los años 90, que son, ¿no? Como situaciones, ni siquiera podríamos decir de discriminación, ¿no? Pero como leves, ¿no? En las que de manera muchas veces inconsciente, tirando de estereotipos y prejuicios, sin ánimo de dañar, ¿no? Sin pensarlo incluso, se van generando pequeñas gotas de agua que calan, ¿no? En lo que diríamos en el sustrato de la violencia simbólica que ahora pasaremos. Isabel es curioso porque al que más le rechinó fue a uno de los 2 hombres convocados, que lo tiene muy interiorizado y dice, ¿qué ha dicho qué? Ahora acaba de llegar Noemi, mi compañera, que no se ha podido unir antes y es que les estaba contando... Buenos días. La marcha de solidaria que organizamos, una compañera dijo que cuántas manos de hombres iba a haber para... Es que fue la verdad una situación muy... Digo, madre mía, madre mía. Es muy interesante darse cuenta porque si viviéramos en un contexto igualitario y pasara esto, ¿no? Y de pronto voy un día a organizar un evento y hay que mover cosas pesadas y los hombres van en masa a moverlas y pasara eso puntualmente un día, no tendría ningún valor ni ninguna importancia, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene importancia o qué es lo que nos tiene que poner en alerta? Que a lo largo del día y a lo largo de la vida, pero que a lo largo del día suceden muchas cosas, ¿no? Muchas microcosas que nos van recordando dónde estamos, ¿no? El conjunto, una de las grandes fortalezas que tiene el sistema patriarcal es que el conjunto de agentes de socialización que hay, que nos rodea, apuntan siempre hacia la misma dirección. Entonces, si pasa esto de que los hombres que perdemos las vallas y voy caminando y me encuentro con un anuncio sexista en la marquesina del autobús y escucho un chiste machista con unos amigos y me mandan un meme riéndose de una suegra y no sé, y voy a recoger a mis peques al colegio y hay otro papá que no va nunca al que le están felicitando por haber ido y ponen mis hijos la patrulla canina y hay 3 perros, 5.000 perros o cuántos son, 6 perros y una perra, ¿no? Rosa. Y voy sumando estas micro cosas a lo largo del día y al final el mensaje que tengo es muy consistente, ¿vale? Esta es la clave del sistema patriarcal,
Porque si alguien te dice, hija, qué exagerada, pues es que dijeron lo de las vallas, pues yo qué sé, porque no carguéis peso o porque vosotras estabais haciendo otras cosas. Es que no, de verdad, estáis siempre con lo mismo, no se os puede decir nada, ¿no? Como sois unas locas las del feminismo que... Pero claro, no es esto, es que todo lo que está pasando alrededor de esto hace que nos situemos ahí abajo, ¿no? Mi lugar no es poner las vallas. Ese es el mensaje, ¿no? Igual que a tu hija, la hija de Ainhoa, tú no tienes que estar aquí, ¿no? No te he hecho, pero tú no tienes que estar aquí. Y ahí igual, ¿no? No es no cojáis vosotras las vallas, sino cuántas manos masculinas tenemos, ¿vale? No te expulso, pero claramente te dejo fuera, ¿vale? Vale. No sé si queréis comentar algo más. Ya para poner así, en la mudanza la hicimos mi hija y yo, porque bueno, yo soy madre monomarental, ¿se dice? Sí, monomarental. Sí, ¿no? No se reconoce por la RAE, pero bueno, como tampoco es el icono de la igualdad la RAE, pues lo usamos. Vale, entonces la mudanza la hicimos nosotras dos con una furgoneta que nos había dejado una persona de Irún y eso ha llamado también mucho la atención. Subir muebles a un cuarto piso y tal, nosotras dos solas, o sea, como, pero no se ha ido ningún hombre. Es que no ha hecho falta, ¿no? O sea, ya está, ya. Sí, sí, sí. Con chicas jóvenes pasa mucho, bueno, a mí me ha pasado alguna vez y ahora ya como no salgo, pero con las chicas jóvenes sigue pasando igual, o sea, que es que van pasando los años, ¿no? Las décadas y pasa igual de que vas un grupo de amigas a un bar y todavía viene un tío o un grupo de tíos a preguntar qué hacéis aquí solas, ¿no? ¿Por qué estáis solas? ¿Qué hacéis solas? ¿No? Cuando no, claro, porque no hay un hombre, ¿no? Y es algo que sigue pasando, una cosa inaudita, porque no podríais decir, no, o sea, no sé cuál es la otra pregunta, ¿no? Pues ¿qué estáis haciendo aquí? No hace falta solas. Pero es esta concepción de que no te están diciendo no tienes derecho a estar sola, ¿no? La noche, el bar no te pertenece, no tienes derecho a estar aquí, ¿no? Sino que la pregunta es ¿por qué estáis solas? Muy bien, yo creo que esto va a ser más sencillo. Mirar. Vale. Lo que quiero es que hagamos la secuencia para pasar de un lugar a otro, sin que sea un salto muy grande para pasar a hablar de violencia, porque no lo es en la realidad, ¿vale? Me gusta mucho esta adaptación que hacía Luis Bonino, el mismo que os digo que, bueno, que igual habéis leído, incluso habéis escuchado, que definió los micromachismos en los 90. A él le gusta mucho explicar dónde se ubican los hombres en el continuum de la violencia. Esto no quiere decir que todos los hombres sean agresores ni maltratadores, ni mucho menos, igual que no estamos diciendo que todas las mujeres seamos víctimas de violencia, ¿vale? Aunque en nuestras narrativas de nuestras historias, la mayor parte de las mujeres podemos seguramente recuperar alguna situación ¿no? de violencia, más o menos leve. Y seguramente los hombres, si se ponen a recordar, pueden buscar también algún momento en el que sin querer han podido ejercer ese miedo, ¿no? O esa violencia. El otro día en un curso en Segovia, uno de los técnicos, hablando, decía, pues el otro día era un chaval joven, yo qué sé, pues como 30 y tantos, ¿no? Me fui a correr, corría por la noche y que iba con una sudadera con capucha. Y era de noche, estaba corriendo. Y había una chica delante, ¿no? Como llegaron a una calle que no era muy tal y había una chica delante. Y vio como que la chica se paraba, le miraba, o sea, como que él notó que la chica se estaba asustando. Y él se paró, se bajó la capucha, le dijo que no, que estaba corriendo, que no pasaba nada, se cambió de acera y siguió corriendo, ¿no? Lo contaba y es muy interesante, ¿no? Como a veces también los hombres ejercen una respuesta en las mujeres que no es la que ellos quieren provocar, pero que por el simbólico que hay, ¿no? Y por
por la cultura de la violación, por todo lo que ya sabemos, pues ese miedo se genera, ¿no? Fue muy interesante este chico cuando lo dijo. Bueno, las relaciones de género, ya hemos dicho, son heteropatriarcales, están en un marco del patriarcado con esta mirada, ¿no? Cis, heterosexual, si es posible blanca, si es posible capacista, si es posible entre personas adultas. Son relaciones jerárquicas y sobre todo son relaciones de poder. Puede haber relaciones jerárquicas que no sean de poder. Yo soy madre y claramente establezco una relación jerárquica con mis hijos, que procuro que no sea de poder y violencia, menos cuando grito a la hora de irnos a la cama. Yo tengo en mi empresa, tenemos un grupo de personas contratadas. Hay una relación jerárquica ahí claramente. Yo intento que no sea una relación de poder, que no se ejerza un poder, pero hay una jerarquía, ¿vale? Las relaciones de género se identifican o se caracterizan porque son relaciones de poder donde media la violencia. La violencia es un instrumento para mantener las relaciones de poder. Muchas veces oímos o yo he escuchado como que la violencia es el fin o que vivimos en una cultura violenta. Esto en las relaciones de género, en la violencia de género, no aplica así. La violencia es, en una relación de poder jerárquica y desigual, la violencia, ¿vale?, es el instrumento que se utiliza para mantener la subordinación. La violencia es básicamente instrumental. Es comunicativa también, pero es instrumental. Cuando veo que te estás saliendo del papel de subordinación, ejerzo violencia para que te mantengas ahí. Si no, las mujeres que están en violencia, pues saldrían de la violencia, ¿no? Saldrían. La violencia se utiliza para mantener la subordinación. Por eso el momento más peligroso para las mujeres en relaciones de violencia de pareja es la separación, ¿vale? Cuando veo que vas a salir es cuando más ejerzo la violencia, es cuando más necesito este instrumento. ¿Se entiende esto? Sí, esto es fundamental, ¿vale? Que no lo perdáis de vista. La violencia es un instrumento, es instrumental, se utiliza, es lo que me permite, lo que al maltratador le permite mantener la situación de subordinación. Lo que al abusador le permite mantener la cultura del silencio, el silencio de la víctima, ¿vale? Sea menor o no. Es esa violencia que se ejerce, que no siempre es física, que la mayor parte de las veces no es física, que muchas veces es una mirada, es un portazo, es un golpe a la mascota, ¿vale? La violencia se utiliza. El instrumento de la violencia se utiliza en base al grado de lo que quieres conseguir. En una relación de violencia nunca se empieza por una violencia física. Tú quedas con alguien, conoces a alguien y quedas con esa persona para tomar algo y quedas con él y te ve y te suelta un guantazo, lo normal es que comuniques ¿no? Vayas a la policía o desde luego no quedes más con esa persona. Las relaciones de violencia no se inician con violencia física. Se inician, ahora lo veremos, ¿no? Un momentito, con violencias mucho más sutiles. Bueno, ¿dónde se ubican los hombres en el continuum de la violencia? Mi objetivo de la sesión de hoy es que esto nos quede claro, ¿vale? El menos lo que hace referencia es a menos violencia y el más, la flecha, a más violencia. Luis Bonino dice, hay aproximadamente un 2% de hombres igualitarios, pacíficos y respetuosos. Esto lo decía Luis Bonino hace 10 años, yo me gustaría pensar que ahora ya no es un 2, que es un 4, ¿no? Pero bueno, él dice, hay un porcentaje muy bajito de hombres que están, ¿no? Que son igualitarios, pacíficos, respetuosos, que establecen relaciones con las mujeres de su entorno en marcos de igualdad. Hay un 88% de hombres que ejercen micromachismos cotidianos, ¿no? La mayor parte de yo creo que de las relaciones de convivencia, desde luego de las relaciones de las parejas heterosexuales y en los lugares de trabajo,
la mayor parte de las relaciones que se establecen es a través de micromachismos, ¿no? Os pongo ahí esa viñeta de cómic que tiene que ver con todo lo que recoge pues, la carga mental, los cuidados, el quién se ocupa de quién, ¿no? El uso de los tiempos por parte de unas y de otros y estas otras cosas que habéis comentado, ¿no? Por lo que le pasó a tu hija, no sé, ¿qué más? Cuando vas a tomar algo a un bar y te pides una cerveza y tu compañero una Coca-Cola y a ti, ¿no? Te ponen la Coca-Cola a la hora de pagar, ¿no? Como miles de estas cosas que vas al médico acompañando a tu chico y entonces te hablan a ti, ¿no? Que eres quien se va a ocupar de dar la medicación. Todas estas cosas súper cotidianas son lo que llamaríamos micromachismos. Y él dice, la mayor parte de los hombres están ahí, ¿no? Están en los micromachismos. Están sin perder privilegios. Que es difícil, claro, ¿no? No estar en pasar para los hombres, pasar de los micromachismos, de ejercer micromachismo a tener una actitud igualitaria y respetuosa con las mujeres de su entorno, pasa por perder privilegios. Esto, claro, es importante también tomarlo en cuenta, que no es un camino fácil, ¿vale? No digo que no haya que hacerlo, que no tengan que hacerlo, digo que no es tan fácil. Hay un 10% aproximadamente de hombres que diríamos dominantes, violentos o irrespetuosos. Este 10% lo sacamos de las cifras que hay en relación a violencia de pareja en la actualidad, ¿no? Hay un 10% de los hombres que están ejerciendo de forma cotidiana esta violencia, que son claramente hombres dominantes, violentos e irrespetuosos. Y para mí aquí está la clave. Lo he dejado en una línea para que veáis que es un continuo. Que cuanto más privilegios pierdo, más me acerco al verde, y cuanto más privilegios creo que tengo o más micromachismos ejerzo, llega un momento en el que ya no son micro, sino que empiezo a ser un hombre dominante y violento. Pero el sustrato que hay detrás, la socialización de género diferencial también para los hombres, es la misma. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Mm? Sí. Yo Por incluso, eso, sí. Dale. Yo incluso creo que una misma persona puede estar en la misma línea. Sí. Puede ser dominante, violento y irrespetuoso en un momento, en un área, y bueno, ir bajando o ir subiendo en la misma persona. En esta línea estoy súper de acuerdo contigo. Una misma persona puede comportarse. Esta línea hace referencia a qué comportamientos tienen los hombres en relación con las mujeres, ¿vale? Y un mismo hombre puede mostrar un comportamiento igualitario y pacífico, por ejemplo, en su vida pública, ¿no? Con sus colegas, y luego ser un hombre dominante, violento y irrespetuoso en su relación con las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo esta línea es la relación que tienen los hombres con las mujeres. Sí. Pero sí, completamente de acuerdo. Por eso hay veces, ¿no? Ya cada vez se hace menos, aunque bueno, el periodismo tiene ahí, ¿no? Esa parte de la ética, ¿no? De la ética periodística, que yo creo que además en estos días vemos como muchos medios de comunicación no aplican, ¿no? La ética periodística a determinadas noticias, pero bueno, antes se veía más esta cosa cuando había situaciones de feminicidio, sobre todo, pasar con el micro, ¿no? Por las vecinas del barrio y la gente comentando, pues si era un hombre estupendo y no me lo puedo creer, ¿no? Que es como, bueno, esto es irrelevante para la noticia cómo era este hombre, pero esta cuestión de que la relación que tenía con otras personas no era la misma relación que tenía con su mujer, ¿no? Sí, esto es interesante. Dale, Ainhoa, perdona. Sí, que yo creo que a estas alturas de la película, ¿no? Hay hombres que se saben la teoría muy bien. Entonces, en un área pues, laboral,
que suele ser, yo donde lo he visto, suelen estar en este 2%, incluso feministas, ¿no? Son muy feministas. Luego en su área social, hacia la mujer todo, o sea, en su área social meten pullitas, micromachismos, ¿no? Como ya te ayudo yo ya te cambio yo el aceite del coche. Y dices, no, sí sé cambiarlo yo, o sea, ni tan siquiera preguntar, te ayudo. Doy por hecho de que yo lo voy a hacer mejor que tú, ¿no? Porque es un área como más masculina. Y luego ese mismo hombre, en su ámbito de hogar o familiar, puede ser pues ese 10%, ¿no? O sea, tirar hacia la dominación y, bueno, adoptar conductas como más tradicionales, más la mujer se ocupa de los cuidados en general y eso. En realidad, a eso me refería. ese tipo de hombres no estarían en este continuo en el 2%, porque aquí estaríamos hablando de cuál es la relación que establecen con las mujeres de su entorno. Ese hombre es un hombre igualitario o estupendo o encantador en su ámbito de trabajo, en su ámbito laboral, donde se relaciona con hombres y mujeres en el ámbito de lo laboral, de lo público. ¿Vale? Pero efectivamente, cojo tu ejemplo porque ejercer micromachismos cotidianos es lo que está, ¿no? El caldo de cultivo que te permite que haya hombres dominantes y violentos. Es lo mismo. Por eso, o sea, yo quiero que esto quede muy claro, porque para poder trabajar prevención de violencia o promoción de la igualdad, hay que tener en la cabeza muy claro que la prevención de la violencia pasa no solo por atender los hombres dominantes y violentos o, si hiciéramos al revés, a las mujeres que están sufriendo maltrato, sino que necesariamente tenemos que irnos a lo naranja, a los hombres que ejercen micromachismos y a las mujeres que estamos en situaciones de discriminaciones, ¿no? Sufriendo estos micromachismos como tu hija, como la compañera de las vallas, como, ¿vale? Es necesario trabajar este 88%, ¿no? Esta mayor parte de la población que tenemos interiorizadas estos roles y estereotipos que nos salen sin querer, que nos sitúan en una situación de desventaja clara y de discriminación clara y que hace que si eso sigue, ¿no? que si nos vamos dejando ahí, podemos terminar en una situación de violencia de género. ¿Vale? Pero que viene de ese continuo de ahí. A mí sí que me gustaría, no sé, comentar que me parece un poco complicado que un hombre que está en ese 2% llegue al punto rojo. O sea, del hombre del que estábamos hablando ahora mismo, del de que te voy a ayudar a cambiar el aceite, está en el amarillo, no está en el verde. O sea, está en el amarillo. Que del verde se puede ir al amarillo, pero al rojo es complicado. Sí. Y también creo que la mayoría de las mujeres estarían en el amarillo. Sí. En el aspecto de reproducir micromachismos. El otro día ha habido aquí una usuaria que me ha dicho, ¿pero qué pasa? ¿Que estás con las reglas? Y le he mirado y le he dicho, ¿pero cómo es tan machista? Y me ha dicho, ¿cómo voy a ser machista? Pues sí, eres machista, aunque seas mujer. Entonces, sí que creo que es importantísimo trabajarlo con ambos géneros, no solamente con ellos. Para también nosotras detectarlo y poder frenarlo en un momento dado, ¿no? Eso es. Quienes están o quienes estamos, me incluyo un poco, quienes están no estamos, y os incluyo también un poco en la parte verde, ¿vale? Seamos hombres o mujeres, somos personas que de manera consciente hemos hecho un trabajo más o menos en profundidad en el que nos hemos dado cuenta nosotras de hay una situación de discriminación en la que no quiero estar y quiero incorporar relaciones sanas, igualitarias en mi vida, ¿no? Y quiero relacionarme desde unos marcos de, bueno, pues que no seamos románticos, que no, quiero tener relaciones que no sean dañinas para mí, y esas personas que estamos en verde o que... bueno, dejar que me incluya, es alguien que ha hecho un proceso personal, igual que los hombres, ¿no? Los hombres igualitarios, pacíficos y respetuosos, bueno, habrá siempre ese uno entre un millón que no ha hecho nada y está ahí, ¿no?
por la socialización que ha tenido, pero son hombres que están trabajando también su estar en el mundo y su estar en el mundo en relación con otras mujeres. Entonces es muy difícil que alguien que esté en una situación igualitaria, o sea, que alguien que se relacione de forma igualitaria real pase a un rojo, porque es un cambio consciente que se hace. En el caso de los hombres, es una pérdida de privilegios consciente. Burgos, perdona, que no tengo tu nombre. Perdón, Carlos. Carlos. Sí, que iba a comentar, si me permite, con relación a lo que comentaba, por ejemplo, Carol y Ainhoa, sobre todo con relación al ejemplo que pones del coche. A mí como que me ha pasado un poco al contrario, ¿no? Que por el hecho de no saber mecánica o cambiar aceite o cosas que pide hacer un coche, algún amigo me ha dicho, hombre, pues ¿cómo no sabes esto? Pues que no sabes, comentarios y que dices, pues igual lo sabe antes una mujer que yo. Claro, es que Ese tipo partimos de de la cosas. base de que el machismo es igual de dañino, o sea, igual no, pero que también es dañino para los hombres, ¿no? El no llorar, el no tener sensibilidad, el tener que saber de determinadas cosas, pues también es perjudicial, ¿no? Para ambos. Sí. Aunque nos afecte más a nosotras, Sí, evidentemente. afecta más, es evidente. Pero digo, como habéis comentado el ejemplo del coche, digo, quería compartirlo, digo, un poco como has comentado eso de trabajar desde ambos géneros, esos micromachismos, sí puede ser. Claro, como salirte, ¿no? Como los hombres que no les gusta el fútbol, que no les gusta la mecánica, ¿no? Exacto. Que te sales un poco de lo que se supone, ¿no? Del marco que debe ser el hecho de qué es ser un hombre, ¿no? Y se sale de ahí. Muchas veces la respuesta masculina, ¿no? Del grupo masculino es que eres gay, ¿no? Es como, Sí. no eres de los nuestros, eres gay porque te pareces más a lo que es una mujer, ¿no? En esta contraposición de lo masculino se configura, la masculinidad hegemónica se configura en contra de lo que no es femenino. ¿Mm? Y habría un 0,03% de hombres que generan, ¿no? Que cometen feminicidios, que son los asesinos de mujeres. Lo que me parece interesante es este continuo. A menos violencia, ¿no? O sea, a menos violencia, mayor igualdad. Y a mayor grado de violencia que se ejerce, que vamos subiendo, pues pasamos de esos micromachismos cotidianos a poder ejercer una relación de violencia de pareja. ¿Vale? Quería poner aquí los datos de feminicidios, bueno, por no dejar de ponerlos, como la punta del iceberg, ¿vale? De la violencia. Voy a traeros una clasificación de las violencias muy sencillo, porque os dejo el material. En tres grandes rasgos que a mí me parece que es clave para entenderlo, ¿no? Así en una clase corta, cómo los clasifica Galtung. El primero habla de la violencia simbólica o cultural. ¿Sabéis cuál es? ¿Alguien quiere dejar de compartir para vernos? ¿Qué es? ¿Qué os resuena la violencia simbólica? ¿Alguien sabe lo que es la violencia simbólica? La simbólica es, si no igual me equivoco, a través de el juego, ¿no? O de los cuentos, ¿no? Esa violencia que se transmite de forma inconsciente en juegos que pueden, sí, juegos de niños o cuentos que puede haber. ¿Juegos de riesgo, perdona? Juegos educativos o juegos que se puede hacer en la sociedad Ajá, juegos. o tipo role-playing, ¿no? Y entonces esas desigualdades que se muestran a la hora de intervenir. ¿Qué más? Yo creo que es como llevar los estereotipos estos sociales a la relación de pareja. Me suena algo así. A mí es que me ha pasado, no sé si será, pero yo lo metería ahí, me corriges. A mí me ha pasado que estoy formada en feminismo, bla, 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 durante muchos años y, sin embargo, me llamó la atención de una mujer joven que le gustara, que hiciera y ejerce todo el ocio masculino culturalmente, como carreras de coches, moto, se va con la moto de monte por ahí y se tira por barrancos. ¿Qué más le gusta? Bueno, su deporte le gusta el boxeo y yo le miraba y daba vueltas y digo,
¿por qué no? O sea, y fíjate lo interiorizado que tengo el patriarcado, ¿no? Que por mucha formación que me llegue del exterior, al final es como una espada, ¿no? Y sin más, eso es, me pasó. La violencia simbólica, como dice Ainhoa, es lo que permite, bueno, parafraseándote un poco, es lo que permite que se nos vengan estas ideas a la cabeza, ¿no? Voy a ver si ahora quiero compartir mi... Vale, mirar. Voy a poneros la definición, ¿vale? La violencia simbólica hace referencia a que el grupo de los dominadores ejerce de manera indirecta y nunca físicamente hacia el grupo de personas dominadas. Esto es fundamental. La violencia simbólica nunca es física, ¿vale? La fuerza y clave de este tipo de violencias es que las personas dominadas no la viven como tal, es invisible a sus ojos y no tienen conciencia de la misma. Actúan de alguna manera como cómplices de su dominación. La violencia simbólica es toda aquella que sucede en lo que podríamos decir los micromachismos están en la violencia simbólica, que no se ve, pero que es el caldo de cultivo que permite que el resto de las violencias se den. Se da en el arte, se ejerce y se mantiene en los medios de comunicación, en el lenguaje, en los cuentos que decía Carlos, en las canciones, bueno, pues en el conjunto de agentes de socialización son quienes mantienen esta violencia simbólica, son el soporte para que se den el resto de violencias. Ahora mismo yo que con el reggaetón, ¿no? Las letras de las canciones del reggaetón. Las sentencias judiciales en contra de los derechos de las mujeres. Por supuesto, todo el machismo que hay en las series, medios de comunicación, eso por supuesto. Cuando vemos las fotografías del premio a la Real Academia, de lo que sea, ¿no? Y hay 30 hombres y una mujer, todo eso es violencia simbólica. La publicidad sexista, los chistes machistas, eso es violencia simbólica. Es una violencia que es invisible, que las mujeres, que es un poco lo que decía Ainhoa, y por eso te he cogido ahí, que mujeres y hombres no somos conscientes de que se está ejerciendo esa violencia sobre nosotras. Yo paso por un cartel de publicidad sexista y a no ser que me fije, ¿no? que me pare, lo mire y haga esa reflexión consciente de que eso es sexista, paso por ahí se me va metiendo en la cabeza, no soy consciente de que esa violencia es tan cotidiana dentro de mi vida y eso hace que el patriarcado en este caso esté tan interiorizado dentro de nosotras, ¿vale? Cuando algunas veces dicen, bueno, es que... le habéis dicho a una, no sé quién ha sido, que te ha bajado la regla, ¿no? Este comentario creo que ha sido Carol, ¿no? Una usuaria suya, ¿no? Cómo las mujeres incorporamos también este tipo de cuestiones de forma además inconsciente, ¿no? Pues es que tienes mala cara, pues es que te habrá bajado la regla, ¿no? O ya cuando te decían te has puesto mala, ¿no? Con ese vínculo de un proceso natural como es la menstruación que se identifica con enfermedad, ¿no? Con te has puesto mala y luego todo lo... Mucho peor, no era por la mala cara, fue por una contestación que no la encajó y entonces fue como, ¿qué te pasa? ¿Que estás con la regla? Claro. O sea, mucho peor aún, porque si te puedes tener mala cara por tener la regla, pero no tienes por qué solo decir que no cuando estás menstruando, sino puedes decir que no el resto del mes. Si además no acepto el límite, será que es que no, será que ahora tienes un mal día y ya mañana me lo vuelves a decir, ¿no? Pues esto es la violencia simbólica o cultural, ¿vale? La que viene por parte de este conjunto de agentes. La ciencia sanitaria, la ciencia médica es buenísima, ¿no? Para hablar de violencia simbólica y otras muchas, ¿no? Yo ahora diría, yo qué sé, toda la violencia simbólica a la que estamos expuestas con las inteligencias artificiales, la programación, ¿no? Porque ¿quién está programando eso, ¿no? Las pocas mujeres que están analizando ahora toda esa parte, ¿no? de digital, claro, cuando tú haces una búsqueda, ¿qué te sale? Todo eso, es verdad que lo hace la máquina, pero antes de la máquina ha habido alguien que ha dado ahí unos, no tengo ni idea, ¿no?
pero que ha dado algunos parámetros o algo para que se busque, ¿no? Eso es violencia simbólica, ¿no? Que yo hago una búsqueda en Google de pornografía, bueno, en fin. Sigo, ¿vale? El caso es que la violencia simbólica es lo que permite que el resto de violencias se den, es lo que además justifica que el resto de violencias se den, porque todas lo conocemos. O bueno, o el caso Rubiales, que lo tenemos más a mano, ¿no? Cuando este señor da un beso no consentido a la jugadora, que es una violencia clarísima, ¿no? O sea, que para muchas fue claramente un acto de violencia sexual clarísimo, para una gran parte de la población no lo era. No lo era porque hay un marco de violencia simbólica y cultural en el que ¿no? La cultura de la violación, que es violencia simbólica, cultura simbólica de la violación, donde son cosas que están permitidas. Que en un momento de fusión, pues llega este tío y te coge y te planta un beso, porque ¿a cuántas mujeres no les ha pasado esto? No nos ha pasado esto, ¿no? Es algo que está en la cultura, que es cultural, que si esto no se retransmite en la televisión y no hay alguien que lo ve y pone un tuit, y si no pasan esas dos cosas, pasa completamente desapercibido. Incluso alguien habría hecho un chiste, ¿no? Y aquí no pasa nada, ¿no? Y hasta luego, y hasta el siguiente mundial, ¿no? ¿Vale? Una de las cuestiones claves también de la violencia simbólica es que las personas que están sufriendo esa violencia simbólica o cultural no son conscientes de que la están sufriendo. Pasa muchas veces con las mujeres, me pasa mogollón con chavales y chavalas, cuando hablas de pornografía, por ejemplo, y entonces una cosa de las que es recurrente, que es como, bueno, pues es que las actrices de porno no deberían estar ahí, ¿no? O sea, como que la culpa de la pornografía al final es que las chicas, que hay chicas que son actrices y hacen de porno, ¿no? Que es como el remate, ¿no? De vamos a hacer lo que sea para buscar un culpable que no seamos ¿no? Ni los consumidores, ni los proxenetas, ni los que ejercemos la violencia, ¿no? Y es difícil hacer entender eso, ¿no? Que quienes están dentro de la violencia muchas veces no son conscientes de la violencia, ¿vale? Galtung divide la violencia en tres: cultural, simbólica, estructural, institucional y directa. La estructural, él la llama estructural, a mí me gusta además añadir institucional cuando trabajamos entre profesionales, porque es la violencia que se ejerce desde las estructuras, desde los servicios, en este caso desde los servicios públicos o privados, ¿no? Desde quien atiende a personas. A mí sí me gustaría, por lo menos, ¿no? Como lanzaros la pelota uno de los primeros principios a la hora de trabajar en violencia es evitar la revictimización secundaria. No hay ninguna necesidad diagnóstica, terapéutica, investigativa que justifique una revictimización en las víctimas. Y esto lo vais a ver mucho más con Marga, ¿no? Pero yo sí quería que os fuera quedando que fuerais escuchando, ¿no? La revictimización, cuando hay una usuaria que no tiene por qué relatar su historia de violencia más de una vez, que no hay que indagar sobre aquello que no vamos a poder intervenir. O sea, si sé que no voy a poder intervenir, detecto una situación de violencia ahora en el presente y sé que voy a poder intervenir hasta aquí, porque es que no soy experta en violencia, que lo que voy a hacer es una derivación a un CEAS y que como mucho voy a coordinarme con la trabajadora para acompañar a la mujer, no voy a hacer más, entonces no voy a indagar más, ¿no? Hay veces que, no sé si decir la curiosidad, ¿no? Pero no, como que quiero saber qué te ha pasado por si puedo ayudarte. Pero es que si sé que no voy a poder ayudar, no voy a preguntar porque va a tener que volver a contarlo después. O la revictimización que se hace, que es absolutamente brutal y no sé en qué momento esto parará de pasar, de que mujeres con problemas de salud mental o mujeres con problemas de adicción no acceden a la red de violencia, ¿no? No acceden a los recursos de violencia.
si una mujer con un trastorno mental grave no la cogen en los recursos de violencia. Por lo menos aquí en Madrid, y hasta yo tengo entendido, en muy pocos sitios las cogen, ¿no? Mujeres con un consumo activo no las cogen en los recursos. Bueno, pues esto también hay que darnos un toque, ¿no? A quienes estamos trabajando con personas, a las instituciones, a ver de qué manera se puede resolver esto, porque yo creo que estamos en un momento en el que cada vez sabemos más de las violencias, ¿no? Cuando te pones a leer sobre violencia y salud mental, veo ahora, me sale Verónica en la cámara, ¿no? Con el proyecto Julia, por ejemplo, que estuvimos con ellas. Te pones a indagar sobre violencias de género, salud mental, ruralidad. Cada vez sabemos más que la violencia puede ser un detonante para un problema de salud mental, que puede estar detrás. Con las adicciones es clarísimo, ¿no? El vínculo que hay, pero no hay respuesta institucional para ellas. Cada vez sabemos más de las violencias y cada vez más los recursos como están preparados muchas veces no dan respuesta, ¿no? No es fácil, claro, pero es importante tener ahí un poco la mirada, porque si no, la revictimización que se hace es muy grande y para muchas mujeres que están en recuperación o que al final consiguen ir a una casa de acogida o cuando se han hecho investigaciones cualitativas, muchas lo que refieren es que más allá del daño que sufrieron con la violencia, el daño que sufrieron por parte de las instituciones es grande, ¿no? Y eso sí que podemos tener un poco más de control, ¿no? ¿Cuál sería, voy a pasar por esto un poco rápido, ¿vale? Pero ¿cuál sería la violencia simbólica? La violencia invisible, ¿vale? Los micromachismos, lo que hemos dicho, el lenguaje sexista, la invisibilización, como si fuera un iceberg, humillar, censurar, ignorar, anular, el chantaje emocional, el desprecio, ¿vale? El acoso sexual lo he puesto así un poco saliendo, ¿no? Porque yo creo que con esto del caso Rubiales estamos un poco viéndolo, pero la violencia simbólica son formas sutiles e invisibles y formas que no son tan sutiles, pero que siguen siendo invisibles, porque anular a alguien, censurarle, controlarle, no es sutil, pero sigue siendo invisible. ¿Cuál es el trabajo de cuál es la tarea de quienes estamos trabajando en género y violencia? Bajar el mar, ¿no? Que se vea cada vez más pico hacia arriba. Y luego lo siguiente de lo que habla Galton es de la violencia directa. Os he traído aquí este jueguecillo, a ver si nos funciona. Tenéis que coger vuestro móvil, si podéis. Voy a hacerlo yo también. Escanear el código QR. Y tenéis que meter en cada una de las líneas una palabra. Sí que os voy a pedir una palabra, ¿vale? Porque vamos a hacer una nube de palabras. Esta es la última violencia que establece Galton en su definición, la cultural y simbólica, la estructural y la directa. ¿Qué contiene la palabra, la violencia directa? ¿De qué se nutre la violencia directa? Mi móvil no lee códigos QR. Ah, a ver. Perdón, aquí no hemos entendido muy bien lo que hay que hacer. Pues, a ver, las que no habéis entendido, ¿tenéis un móvil? Sí, estamos metidas, pero no entendemos cómo... Hay que poner una palabra. Vale. Mirad, esto es lo que estáis haciendo. No os lo puedo poner más grande.
Estamos poniendo palabras que tengan que ver con violencia directa. Vale, vamos a pararlo ya si queréis. Vamos a ver esto que habéis... una que está muy grande, bueno, la que está más grande es insultos, ¿no? Que habéis puesto muchos insultos como parte de la violencia directa. ¿La violencia directa de qué? ¿Qué tipo de violencia sería directa? Sería insultos. La violencia psicológica, ¿no? Hacia la persona. Psicológica, ujú. Agresiones, golpes, violencia directa. Dolor. Dolor es una consecuencia, ¿no? De la violencia directa. Dolor físico o psíquico, ¿no? Entiendo. Violencia física, maltrato. Puta, aquí habéis puesto los insultos, ¿no? En la violencia psicológica o emocional lleva incorporado el insulto de puta y no sé si habéis puesto loca, que es el otro más frecuente. Aislamiento, bofetón, insultos. Habéis incorporado, seguramente porque yo he dado mala indicación, pero está fenomenal, ¿eh? Habéis hablado de tipos de violencia y de manifestaciones de esas violencias. Aquí rescato yo algunas más, algunas que me interesan, ¿vale? Para el trabajo que vamos a hacer ahora también. Violencia sexual en la infancia, violencias sexuales y de todas las violencias sexuales las desagrego porque además en salud mental violencia sexual en la infancia tiene un peso específico muy alto. Violencia sexual incluida la trata, explotación de mujeres, mutilación genital femenina y otras. Violencia sexual en la edad adulta, tanto dentro como fuera de la pareja. Fuera de la pareja por una persona desconocida, por un desconocido, es más fácil de identificar. La violencia sexual por parte de la pareja es más difícil de identificar, tanto por la víctima como por las profesionales que la acompañan. Pero es algo que está muy presente. Violencia psicológica y emocional, física, violencia económica y patrimonial. La violencia económica yo creo que la veis mucho también vosotras en salud mental. La violencia ambiental, ¿sabéis lo que es la violencia ambiental? Cuando se agrede, por ejemplo, a una mascota, cuando el maltratador agrede a la mascota, rompe fotos, daña algún elemento algún adorno o algún elemento que para ella es importante. Os decía al principio que la violencia de género es instrumental, es el instrumento que se utiliza para mantener las relaciones de poder. También tiene una función la violencia de género que es comunicativa. Comunico lo que te puede pasar, ¿vale? Cuando rompo las fotos o le doy una patada al perro o hago daño, incluso hago daño a los hijos, aunque eso ya se tipifica como violencia vicaria, es un mensaje que te estoy dando a ti, ¿no? Es un mensaje que el maltratador da a la víctima. Esto es lo que puede pasarte a ti. Si no haces, ¿no? Si no te mantienes en el lugar en el que quiero, ¿vale? Es también comunicativa. La violencia vicaria, el acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral, la homofobia, lesbofobia y transfobia, y las incorporo como dentro de las violencias de género, porque son violencias que se ejercen hacia personas que se salen de su género, ¿vale? De lo que se entiende que debería marcarse en el género, en la casilla de género dentro del sistema patriarcal, ¿vale? Y os decía que la violencia es instrumental para que cada uno y cada una esté donde el sistema patriarcal quiere que cada una estemos, ¿no? Desde ahí la violencia hacia personas por su orientación sexual yo la entiendo como violencia de género también. Los feminicidios y por supuesto los suicidios. Hay poco, pero cada vez hay más investigación
sobre suicidios en mujeres, ¿no? Vinculados con temas de violencia. En la última macroencuesta, que además la tenéis creo que os la he subido, si no os la subo, me lo voy a poner aquí, que el CIRMI hizo un análisis muy interesante de la macroencuesta desde un punto de vista de discapacidad, y ahí entiendo que también para vosotras puede ser interesante por salud mental. El porcentaje de mujeres con pensamientos suicidas que habían sufrido violencia sexual triplica al de las mujeres que no han sufrido violencia. No, triplica, no, sextiplica. Lo estoy diciendo bien, ¿eh? Ahora cuando esto lo miro, pero es 6 veces más el pensamiento suicida de mujeres que han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida que las que no la han sufrido. O sea que cada vez ya hay más investigación sobre que el suicidio también puede ser una manifestación de la violencia directa, de la violencia de género, ¿no? Una salida a la violencia, igual que puede ser el consumo, ¿no? Pues esto también lo es. A ver qué hora es. Voy a decir solo una más y vamos a ir a hacer el ejercicio. Esto ya lo he pasado. Vale. Mirad. Voy a poneros esta diapositiva y nos vamos a las salas. Como por reforzar un poco lo que estoy diciendo, y es que si miramos la pirámide de la violencia, yo esta pirámide se la escuché por primera vez a Inmaculada Romero, que es una psicóloga experta en violencias. Ella dice, la base de la pirámide de las violencias hacia las mujeres es la desigualdad estructural. O sea, esto no hay que perderlo nunca de vista. Lo que hace que se pueda ejercer lo que hace que luego se pueda ejercer violencia directa, y aquí diríamos desigualdad, violencia simbólica, todas estas cosas que nos van pasando desde que somos pequeñas, ¿no? Desde los trajes rosas, desde ¿no? Con qué superhéroe nos identificamos, a qué módulos nos podemos apuntar, a quién puede llevar al taller el coche, quién paga las facturas, ¿no? La desigualdad es el caldo de cultivo para que se den las violencias. En una relación de pareja, que es donde, ¿no? La violencia de género donde más se ejerce en España es en las parejas, después es en la infancia la violencia sexual, pero donde más se ejerce es en las parejas, y me imagino que es la violencia que más veis vosotras. En el inicio de la relación, en ese periodo de cortejo, ya se empiezan a ver situaciones de micromachismo, claro. Cuando tú hablas con una mujer víctima de violencia de pareja y hablas de, ¿no? y haces con ella la historia de la violencia hacia atrás, ¿no? ¿Cuál ha sido la última agresión que has sufrido o la última situación de maltrato y la anterior? Y desde cuándo ves que viene esto, y cuando empezasteis, y muchas, la mayoría, ¿no? Es como cuando empezasteis a salir, pues era un tipo muy atento, pero pues cuando estábamos juntos hablaba fatal a los camareros, o una vez, ¿no? Como se ponía súper triste si salía con mis amigas, y entonces pues poco a poco dejé de salir. La verdad es que mi madre le caía fatal, pero es que mi madre es pesadísima y bueno, pues poco a poco dejé de estar con mi madre. Yo trabajaba, pero pues a no le gustaba que trabajara porque llegaba muy cansada, y al final tal, pues dejé de trabajar. Estas cosas que pasan durante el cortejo, que cuando vas rascando con ellas empiezan como a darse cuenta de algunas cosas que pasaban y que en ese momento no identificaban como violencia, sino que identificaban, bueno, pues como muestras de amor, o como pues que él no estaba bien y por cuidarle, ¿vale? Y por cuidarle renuncio a esto y ya estará mejor y renuncio a esto otro. Con las chicas jóvenes se ve clarísimo con el tema del control a través de los dispositivos móviles, ¿no? De las contraseñas, de lo que me ve o no me ve, es increíble, ¿no? De lo que me dice por las fotos que subo, es un control a tope, con la geolocalización esta de los móviles, ¿no? Es una pasada, que no identifican todavía como violencia. Lo siguiente que sube en la pirámide es la violencia psicológica. Cuando hay un caldo de cultivo de desigualdad, ya en el inicio de la relación han empezado a suceder, ¿no? Estas pequeñas cositas de control, de chantaje. La violencia psicológica entra muy fácil.
la amenaza, el descrédito, pues esto no lo hagas tú porque no lo sabes hacer, ¿no? Y de aquí hasta la violencia psicológica y emocional. Es que hay veces que roza la tortura, ¿no? O sea, como que hay, dependiendo del grado, ¿no? Hay grados de cosas que llamamos violencia psicológica, que cuando hablas con las terapeutas, ¿no?, especializadas en trauma que trabajan en violencia, es que son torturas, ¿no? Debería haber otro grado de violencia psicológica que fuera la tortura, ¿no? Se le queda corto la violencia psicológica. Pero bueno, después de la violencia psicológica es cuando viene la violencia física. Nunca hay violencia física antes de que se dé la pirámide, ¿vale? De que entren este otro tipo de violencias. Si no, no sería una relación de violencia. Si tú quedas con alguien el primer día, lo que os decía antes, y te agrede, no quedas otra vez, ¿vale? Si no ha habido antes... Si no ha habido antes un chantaje emocional, una culpa, si no ha conseguido meterte la culpa, no quedas otra vez. Y por último, los feminicidios. Sobre esto, sobre toda la pirámide, decía Inmaculada Romero, y yo creo que es una de las cosas más certeras, ¿no?, que nos pone en la cabeza, se ejerce la violencia sexual a lo largo de la vida de las mujeres, ¿no? Un tocamiento por parte de un compañero por la calle, ¿no? ¿Cuántas mujeres no nos ha pasado alguna vez que vas por la calle y de pronto un tío pasa y te toca las tetas, ¿no? O en una discoteca, los piropos acosadores, ¿no?, que se dan, como la violencia sexual media en toda la pirámide. Yo creo que esto es muy interesante tenerlo en cuenta, y a quienes estáis trabajando con mujeres y estáis en el inicio de la detección muchas veces de las situaciones de violencia, es clave, porque para las mujeres referir violencia sexual es muy vergonzante, es muy difícil, es una parte pues, que tiene que ver mucho con tu intimidad, que muchas veces te sientes culpable, que no tienes muy claro si la otra persona te ha agredido o no, o si es que a ti no te ha gustado, o que tú no estabas lo bastante, ¿no?, excitada. Muchas veces se mezclan ahí además otras historias de abusos pasadas que no saben dónde colocar, y preguntar por la violencia, dar ese espacio a hablar de violencia sexual, de cómo estás en intimidad, es importante, porque es difícil que ellas lo digan. De hecho, en casi todas las encuestas que se pasan, incluso las autocumplimentadas, que son las más fiables, ¿no?, las que dan un dato mayor, el porcentaje de violencia sexual es muy bajo el que sale, cuando en realidad tú haces cualitativo y el porcentaje es altísimo. Tú haces un quali con mujeres y 9 de 10 han sufrido violencia. Y a esas mismas les pasas un cuestionario autocumplimentado y responden 2, ¿no? Las 2 que tienen más claro que es violencia. Entonces, esto es muy importante tenerlo siempre presente, porque atraviesa la vida de las mujeres y las pone muchas veces en vulnerabilidad para sufrir otro tipo de violencias, por cómo queda tu autoestima dañada, ¿no?, tu relación con tu cuerpo. En el caso de salud mental, además, yo creo que tiene un peso específico muy alto también, ¿no? Cómo te deja eso como mujer, ¿no? Y aparte de otras cosas, ¿no?, como mujer. Vale, el ciclo no lo voy a pasar, luego os lo dejo porque es que quiero que nos vayamos a las salas, ¿vale? Luego os dejo, hablaré con Marga, si no veis con ella el ciclo os lo dejo, ¿vale? Os lo pongo aquí, pero no lo vamos a ver. Los daños de las violencias en la salud de las mujeres son múltiples. Os traigo aquí una compilación de algunos, pero tenéis en todos los protocolos, la Organización Mundial de la Salud tiene muchísimas publicaciones. El protocolo de Castilla y León del SACIL está fenomenal, ese protocolo, que no sé si es por el que os guiáis o no, o si tenéis vuestros propios protocolos. Hay una multitud de consecuencias en la salud de las mujeres que nos pueden servir de indicadores de sospecha para sospechar que esa mujer puede estar sufriendo una violencia o que ha podido sufrirla en el pasado, porque mucha de la sintomatología física
o psicológica que se percibe en las mujeres tiene que ver también con violencias que han pasado en el pasado. Los trastornos, por ejemplo, de conducta alimentaria, que se ve mucho en chicas o en mujeres, hay una correlación muy clara en un porcentaje muy alto, que ahora no sé cuál es, pero que os puedo buscar la bibliografía si os interesa, con violencia sexual en infancia. Eso ahí es claro, ¿no? Entonces, aunque pasara hace muchos años, eso sigue teniendo un peso importante en la salud de las mujeres. En la salud mental, destrucción de la autoestima, alteraciones del sueño, pérdida de memoria, depresión y ansiedad, crisis de fobia y pánico, sentimientos de culpabilidad, estrés postraumático, trastornos de la alimentación, abuso de alcohol, drogas y psicofármacos, ¿no? El consumo de psicofármacos con las violencias también es muy alto. El otro día estaba con Marga Rullas en otras jornadas y ella hablaba como os pondrá seguro los datos, por eso yo no os he traído datos porque ella os los va a poner, pero como las mujeres con trastorno bipolar, un porcentaje altísimo de las mujeres que se diagnostican con trastorno bipolar lo que tienen es una situación de violencia, no es un trastorno bipolar, ¿no? Como ese despistaje, si no pones esta mirada, si no te pones las gafas moradas para mirar la violencia, diagnosticas, sobre todo en mujeres, ¿no? Y que no son trastorno bipolar. Cómo se confunde muchas veces los estrés postraumáticos con otro tipo de trastornos de la ansiedad o de la personalidad que no tiene que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con una situación de violencia mantenida en el tiempo o no recuperada durante muchos años en la infancia, y es importante poder tener el conocimiento para poder despistarlo, porque a lo mejor sí es un trastorno bipolar, pero a lo mejor lo que hay detrás es otra cosa, ¿no? Y si no atiendo la otra cosa, no voy a poder atender tampoco el problema de salud mental, porque la recaída, ¿no? Va a estar ahí siempre latente, ¿vale? Me gustaría ahora que me gustaría, pero que no nos va a dar tiempo, pero mira, no nos va a dar tiempo ir a las salas. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir por si hay alguna duda sobre esto y vamos a hacer esto en individual y lo vamos a terminar en el foro, ¿vale? ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos hablado? ¿Algo que queráis comentar? ¿No? Mirad, vamos a hacer lo siguiente, si os parece. Este era el ejercicio que yo quería que hiciéramos en salas, pero al final me he enrollado. Han ido saliendo también cosas por vuestra parte que yo creo que ha sido súper rico. No pasa nada porque además como tenemos los foros, pues es perfecto. A mí me gustaría que hiciéramos esta parte. Uy, la primera. Es que estoy intentando con el ratón como coger, ¿sabes? El texto. Y entonces, claro, se va porque no. Me gustaría que pudiéramos responder de forma individual a estas preguntas, ¿vale? En 5 minutos. Comentamos luego un poquito en plenario, pero luego os voy a pedir que lo hagamos en el foro. Luego lo voy a pasar al foro. ¿Cuántas de mis usuarias sé con certeza que han sufrido violencia aproximadamente? ¿Cuántas creo que podrían haberla sufrido, pero no lo he detectado, ¿no? Solamente lo sospecho. Hay algunas que sospecho, pero no haya detectado. Pregunto de forma sistemática a todas las mujeres que atiendo cuándo es posible, si ha sufrido o sufre violencia. ¿Pregunto o no pregunto? ¿Es habitual que las mujeres me cuenten sus historias de violencia sin yo preguntarlo? ¿O necesitan...? Y luego la tercera como el tercer bloque, ¿qué hago con esa información? ¿No? Detecto un caso y ¿qué hago? Lo hablamos ese día, pero no vuelvo a hablar del tema. La derivo a otro recurso y lo dejo en manos de otra profesional, ¿no? Del CEAS, por ejemplo. O trabajamos esos posibles efectos de violencia en su vida, indagando el vínculo que hay entre eso y el problema de salud mental, ¿no? ¿Hasta dónde estoy preparada ahora mismo, ¿no? A lo mejor después, cuando termine el curso, estamos preparadas para algo más, pero ahora mismo, ¿hasta dónde me siento preparada para hacer? Voy a dejaros 5 minutos para que lo penséis, ¿vale?
Voy a poner aquí, estaba viendo aquí una cosa en el chat. Nosotras trabajamos mucho con cima en corto. Os recomiendo muchísimo poder trabajar con ellas. Ahora os comparto el enlace. Pues nos contamos un poquito, vamos a trabajar sobre esto en el foro, ¿vale? Que yo creo que es interesante para partir de aquí, para que además Marga también tenga como un mapa, ¿no? De qué es lo que veis, cómo lo abordáis y que puedan ir analizando, ¿no? Ir ajustando también las sesiones siguientes a la realidad que tenéis. Aproximadamente, no hace falta tanto el número, ¿no? Pero tenéis detectadas usuarias en violencia. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por una búsqueda activa o porque ellas lo comentaron? Voy a dejar de compartir, ¿vale? Para que nos podamos ver bien. Porque lo han comentado ellas. Yo en esto por ambos lados, muchas veces, yo que trabajo más con adolescentes, es tan sutil que tienes que preguntar tú, ¿no? Como que ellas de por sí muchas veces no lo identifican como tal. No lo identifican como tal. Entonces, claro, a mí, yo sí que he tenido que hacer muchas veces más, y en las relaciones de pareja y tal, pero es como normalizado. Es como normalizado. Pero luego también lo que más cuesta, o pienso en lo que más les puede costar identificar es el maltrato psicológico o esa manipulación psicológica que pueden sufrir. A veces no son conscientes de que están siendo manipuladas psicológicamente o maltratadas psicológicamente o maltratados. Pero bueno, en este caso, maltratadas. Maltratadas. ¿Qué tipo de violencias veis en quienes habéis dicho que tenéis, ¿no? Mujeres detectadas? Físicas y emocionales. Físicas y emocionales. ¿Carol? Los que te llegan ya palizas y agresiones sexuales, violaciones en pareja. En pareja. Sí. De personas más adultas. Como dice Cris, cuando trabajas con jóvenes y demás, bueno, hay un poco de todo. El porno está haciendo mucho daño. Como decías antes, ¿no? Esto de me agarra del cuello, me pega un azote, es como que es muy normal porque lo he visto en redes, ¿no? Pero de relaciones de mujeres más adultas, palizas, verdaderas palizas. Después de, claro, mucho maltrato psicológico, está claro. Y además, como tienes un diagnóstico de una enfermedad mental, estás loca, eres una celosa empedernida y cosas de estas, ¿no? Pues es la justificación. Hablaréis, yo no me he querido meter porque va a meterse Marga, ¿no? Más a tope y ella desde luego tiene mucha más autoridad que yo para hablar de qué especificidades tiene la violencia en mujeres con salud mental, ¿no? Que se agrava más que en mujeres que no tienen salud mental y Marga además os dará como estas dos claves, ¿no? De mujeres con problemas de salud mental y mujeres que tienen un trastorno mental grave, ¿no? Que también ahí hay unas diferencias que hace que se vean en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Lara, perdona, creo que tenías el micro abierto para hablar, ¿puede ser? Le he dado sin querer, no iba a decir nada. No, bueno, al final un poco repetir lo que han dicho. Yo no atiendo, o sea, las que atiendo sí que han venido algunas, pero sobre todo han sido violencia sexual o doméstica. No, ¿Por violencia doméstica qué entiendes, Lara? Cuando se da dentro del domicilio y por parte a veces de padres o de hermanos. Ajá, vale. Nunca hablamos de violencia doméstica, aunque durante muchos años se ha hecho así y, bueno, en algunos países se sigue utilizando, pero no hablamos nunca de violencia doméstica cuando hablamos de violencia de pareja, porque invisibiliza tanto al agresor como la situación de dominación estructural, que es lo que pretendía cuando se construyó
cuando se empezó a utilizar el concepto de violencia de género, aunque era una traducción un poco así rara del inglés y luego eso ha traído más problemas que ventajas, se decidió utilizar porque de alguna manera ponía encima de la mesa o visibilizaba que tenía que ver, que estaba ahí mediando las relaciones de poder que explica el género. Aunque luego eso, bueno, pues... ¿Hay mujeres que sospecháis que sufren violencia pero no habéis preguntado todavía? Sí. ¿Por qué, Ainhoa? Bueno, yo no he preguntado porque tampoco intervengo de forma individual con ella, pero sospecho de que tiene un pasado bastante turbio con el padre de sus hijos. Y luego a veces no solamente la sospecha también es con las mujeres, hay veces que también hay sospecha de que, por ejemplo, un hombre ha sufrido una agresión sexual cuando era pequeño y todo lo que eso, todas las consecuencias que eso trae, ¿no? A nivel salud mental en la vida adulta. O sea, a mí se me vienen a la mente los dos, pero no es fácil ahondar en ello. Claro, en el caso de la violencia sexual podemos encontrar también hombres que además se les suma el estigma de ser hombres abusados, ¿no? Que yo creo que ahí el sentimiento de vergüenza, de la culpa, que además se media, ¿no? Con la orientación sexual en muchos hombres, yo no soy experta en esto, ¿no? Pero alguna investigación que he leído, cómo eso empieza a generar, ¿no? Como no saber cuál es mi orientación sexual, ¿no? Que eso también se les mezcla ahí una homofobia internalizada muy fuerte. Es como que no tienen del todo claro si fue una agresión, si no lo fue, si fue consentido, todos los problemas de salud mental que deriva, todo el propio estigma y a veces también, o al menos yo lo que detecto es también cierto grado de disociación de esa parte que se da tanto en hombres como en mujeres, pero yo diría que incluso más fuerte esa disociación en hombres. En violencia sexual en infancia, esto que dices es algo que es muy frecuente. En muchas ocasiones, además, parte de los recuerdos se han olvidado, o sea que hay mucho que no se recuerda, ¿no? Mucho matiz, mucho detalle que no se recuerda. Cuando son situaciones de violencia sexual en infancia largas, que a lo mejor empiezan pues, con 5 o 6 años, pero se mantienen hasta los 10, 12 o los que sean, a las víctimas que te lo narran cuando son adultas, les cuesta identificar en qué momento se dieron cuenta, ¿no? Hubo un momento en el que me di cuenta que esto no estaba bien, pero ya habían pasado muchos abusos antes, ¿no? Eso genera, claro, genera mucha culpa, mucha vergüenza, mucha distorsión, ¿no? ¿Trabajáis, quienes tenéis a mujeres detectadas en violencia, trabajáis la violencia dentro de la entidad o deriváis a los CEAS para que se trabaje allí? Perdón, yo quería añadir una cosa, claro, Verónica. un poco a destiempo, pero es que nosotras sí que vemos también muchos casos de violencia que se ha dado, por ejemplo, en centros asistenciales donde han vivido una larga época de sus vidas muchas mujeres que nos dicen que se las ha impuesto pues, un método anticonceptivo sin ellas decidir ni saber tan siquiera lo que las iban a hacer. O sea, hasta ligaduras de trompas han llegado a hacer, o poner inyecciones o parches sin que ellas lo sepan. O sea, a mí eso me parece una violencia brutal hacia las mujeres, porque no se trata de poner también el anticonceptivo a los hombres que también están habitando en esos centros asistenciales. Y es algo que me deja bastante preocupada porque se sigue haciendo hoy en día mucho. Es una violencia clarísima que meteríamos dentro de es una violencia institucional clarísima, una vulneración de los derechos de las mujeres clarísima. Y si tuviéramos que tipificar, estaría dentro de las consecuencias de la violencia en la salud sexual y reproductiva, pero es una violencia institucional clarísima que se ejerce contra las mujeres y que se ejerce contra las mujeres desde las instituciones y que no tiene consecuencias, ¿no? Y que no tiene consecuencias por todo lo que hemos visto, ¿no? Lo que vimos el otro día y esa violencia simbólica que permite. Porque las mujeres con problemas de salud mental o las mujeres con discapacidad, pues es que, pues pueden ser... no me viene la palabra. Me viene otra que no quiero decir.
promiscuas, esta es la que estaba buscando, ¿no? Pueden ser más promiscuas y entonces, pues nada, las esterilizamos forzosamente porque, bueno, tampoco nadie dice nada, ellas no dicen nada, la familia tampoco, todo el mundo contento. Es una vulneración clarísima de los derechos humanos de las mujeres que se ejerce desde las instituciones. Es una violencia clarísima de género, clarísima, vamos, sin ninguna duda. Que no se ejerce contra los hombres por el sesgo que hay. Clarísimo, vamos. Y porque los hombres no se embarazan. ¿No? ¿no? Pero sí, es... Nosotras que no hemos intervenido, que tenemos un número bastante más pequeño de mujeres que de hombres en el centro, se nos han dado casos pues, que nos hemos enterado mucho más tarde, de situaciones que por supuesto las mujeres nunca han reconocido como una forma de violencia, sino como un intercambio de yo me dejo tocar si a cambio me das unos cigarros y cosas así que se han dado en varias ocasiones. Y en otra de las ocasiones, después ya también cuando nos enteramos, pues también había una persona que la estaba tocando y no era, yo creo, de aquella ni siquiera por intercambio y ella tampoco se atrevía ni a contarlo, ni a decir que estaba mal, ni a nada de nada. Esa como por un lado, ¿no? Muy, muy diferente a lo que vemos a veces en los propios familiares que ejercen una violencia sin ser pareja y sin ser, pues, yo la veo más a mujeres que a hombres, pues como a la hermana enferma de la familia, ¿vale? Así, a grandes rasgos. Sí, hay una cosa muy importante que has comentado ahí que tiene que ver con la cultura del silencio, ¿no? Cuando se ejercen las violencias sexuales suele haber por parte del abusador esta indicación de no digas nada, ¿no? Este es nuestro secreto. Si dices con la amenaza, ¿no? Si hablas de esto te va a pasar esto otro, o le va a pasar también a tu compañera, ¿no? Que es lo que englobaríamos dentro de la cultura del silencio. Has tocado el tema este de la violencia sexual, que es violencia sexual a cambio de cigarros, o lo vemos también mucho en consumo, ¿no? A cambio de drogas, que tiene que ver también mucho, en muchos de estos casos, por lo menos en consumo, son mujeres que han sufrido además violencia sexual en la infancia. Y bueno, que luego fuera del centro sí que conocemos esto. En el centro se pueden hacer las cosas justas, entonces, bueno, pero fuera del centro sí que conocemos. Fuera del centro sí que conocemos algún caso que, pues eso, a cambio de otras cosas, pues han ejercido la prostitución o bueno. Sí, eso. como muchas veces las mujeres a lo largo de su vida, sobre todo si han sufrido otras violencias desde la infancia a lo largo de su vida, aprenden de alguna manera a relacionarse o a vincularse a través de la propia violencia, ¿no? Cuando muchas veces se dice o escuchas, ¿no? Es que esta mujer tuvo una relación de violencia y lo dejó y tuvo otra, ¿no? Como si hubiera algo en esta mujer que es que la lleva a empalmar una relación con otra, y no, es que la manera en que ha aprendido a vincularse afectivamente es así, ¿no? Y lo que hay que es ayudarla o acompañarla a establecer vínculos afectivos de otra manera, y que para que alguien te quiera o para que alguien te dé algo, tú no tienes por qué exponerte a sufrir esta violencia sexual. Pero es lo que decía, creo que era Sara, ¿no? Con este proceso que hacen de disociación también, en el cual han aprendido que, bueno, pues que ofrecer, ¿no? Que poner su cuerpo como campo de batalla, ¿no? Que decían las inglesas, ¿no? Su cuerpo como campo de batalla las evita otro tipo de violencia si les da los cigarros, ¿no? Que es a corto plazo lo que Simplemente el decir no, o sea, el enseñarlas a ellas cada vez que nos enteramos de alguna situación, luego hablas con ellas y dices, no, pero si es que yo no lo quería hacer, lo hice porque él insistió. O sea, enseñarlas a decir que no. Si es verdad que tú no lo querías hacer, pues entonces nosotros te deberemos de dar alguna herramienta para que tú aprendas a decir que no, ¿no? Sí, o a lo mejor enfocarlo de otra manera, ¿no? O sea, qué cosas han pasado en tu... Vamos a hablar de qué cosas han pasado en tu vida, cómo te has relacionado en tu vida, para que, bueno, para que cuando te proponen esto, pues hayas dicho que sí, ¿no? O, de qué tenías miedo, que... Si nos vamos a la historia de atrás. Claro. O sea, si lo que vamos es, quiero decir que aunque ya estamos en tiempo, pero
que si lo que vamos es a cuando te pasa esto concreto, vamos a decir que no, en realidad, en realidad está pasando esto concreto porque hay otro mucho detrás, que es lo que se intentaba explicar, ¿no? Con la violencia simbólica, la pirámide, el continuo, ¿no? Si está pasando hoy esto, es porque detrás han pasado otras cosas antes. Entonces, si no vamos para atrás, es muy difícil que podamos trabajar esto aquí ahora. ¿Vale? Pues, queridas, me está encantando, pero son y 37, yo sé que muchas tenéis citas, no os quiero robar más tiempo. Voy a ir lanzando algunas preguntas y algunas cosas en el foro, ¿vale? No como la otra vez para que rellenéis, sino para que podamos hablarlo desde ahí, con situaciones de violencia. Hablaré con Marga por si quiere que añadamos alguna otra pregunta que a ella le venga bien para sus clases. Y nada, os he dejado algo de material en la plataforma. Me pidieron que dejara pocas cosas para no atorar, pero si hay algún tema de los que han salido o que, ¿no? Que me digáis, pues me lo decís en el foro, oye, ¿por qué no nos dejas algo de Luis Bonino, ¿no? O de micromachismos, o algo sobre trauma y violencia sexual en infancia, lo que queráis, ¿vale? Me lo ponéis en el foro y yo os lo mando, ¿vale? Vale. Pues no sé si tenéis algo que deciros, que ya me da cosa porque sé que tenéis que marchar. Yo pedir perdón porque me he quedado sin batería en el portátil y a todo correr. Como he podido. Perdonada. Nada, gracias. Pues nada, chicas. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Chao. Hasta pronto. Hasta luego. Carlos. Adiós. Gracias. Yo también me voy, ¿eh? A ver cómo salgo. Yo lo que no sé es si me tengo que quedar. No sé, no quiere irse. Yo no sé cómo salir del móvil. Quedas atrapada para siempre. No sé. Yo voy a llamar a Jonathan.